Hermanos, Dios bendiga sus vidas. Buenos días. Espero que estén fortalecidos, llenos del Señor. Damos gracias al Señor por la noticia que nuestro hermano Segundo ya está en su casa. Es una bendición. Hace un ratito me avisó la hermana María Ferreira y hemos estado orando por él y damos gracias al Señor. Y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, fortalecido en el Señor, pasando este tiempo de cuarentena. A todos nos toca pasar este tiempo, algunos trabajando, otros no pudiendo trabajar, pero por sobre todo fortalecidos en el Señor. Quería compartir con ustedes una palabra que estaba en mi corazón. Estuvo todos estos días desde la última vez que compartí con ustedes el día de la Pascua y quería que meditemos algunos pasajes de la palabra de Dios con respecto a este tema. Sabemos que por esto que está sucediendo se está hablando mucho de la venida del Señor, de los últimos días, distintas cosas que están sucediendo, lo de la pandemia. Pero yo quería traer una palabra de aliento y de fortaleza para nosotros que somos hijos de Dios. Porque indudablemente el mundo está preocupado, no sabe cómo va a salir de esta, de qué manera saldrá. Pero nosotros somos hijos de Dios. El Señor es nuestro Padre, nuestro Dios, somos miembros de la familia de la fe, somos el pueblo de Dios y tiene que darnos seguridad. Muchas veces se escucha acerca de palabras de fe, palabras de ánimo, palabras de declarar, decretar, cosas que yo no comparto. Lo que sí sé es que las cosas que están escritas en la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos se van a cumplir. Así como se cumplieron las profecías y todas las palabras que hubo dadas acerca del Señor y su primera venida y todo lo relacionado acerca de la primera venida del Señor, también se van a cumplir todas las promesas, profecías y palabras que se dieron acerca de la segunda venida del Señor. Y nosotros sabemos que las circunstancias relacionadas con la venida del Señor no son buenas para este mundo. No digo para nosotros, porque para nosotros, si está relacionado con la venida del Señor, es la bendita esperanza. Pero para este mundo no son buenas las cosas que vendrán. Tribulación, guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos y tantas cosas que ya sabemos que dice la palabra de Dios. Pero nuestra fe en estos tiempos tiene que estar sólida por sobre todas las cosas, sabiendo que en el Señor tenemos promesas. Y sus promesas no son para esta vida, sus promesas son para la vida venidera. Por eso la Escritura está llena de pasajes en donde se habla que los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, somos considerados peregrinos, que estamos de paso en esta tierra y que nos tocará pasar circunstancias adversas y de distinto tipo, pero sobre todo eso tenemos la confianza y la seguridad que el Señor nos sostendrá. Y con respecto a eso quería que compartiéramos el pasaje que estaba en mi corazón y de ahí veremos algunos pasajes en segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, desde el versículo 13. Las dos cartas a los Tesalonicenses son conocidas como las cartas escatológicas, las cartas en donde el tema principal es la segunda venida del Señor. Y el apóstol Pablo se ve que les había enseñado mucho a los hermanos de Tesalónica acerca de la segunda venida del Señor. Por eso en algunos pasajes le dice, ¿no se acuerdan, hermanos, que cuando yo estaba con ustedes le enseñaba acerca de estas cosas? Y en los versículos anteriores de lo que vamos a compartir, el apóstol Pablo le habla acerca del inicuo, del anticristo, del hombre de pecado, aquel que se iba a levantar a hacer guerra contra los santos, se iba a rebelar y oponer contra todo lo que está relacionado con Dios y es objeto de culto, y se iba a manifestar. El apóstol Pablo dice que es necesario que ese hombre se levante, que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ahora imagínense el apóstol Pablo hablando acerca de un inicuo, un hombre de pecado, alguien que se iba a levantar con todo poder malvado y perverso dado por Satanás, porque eso es lo que enseña Apocalipsis, que el poder que tiene este anticristo, este personaje, va a ser dado por la bestia, y la bestia recibirá su poder del mismo Satanás, del mismo dragón, y que al anticristo se le llama la bestia, y que él después le va a dar su poder al falso profeta. Son cosas escatológicas que no vamos a entrar, pero lo que quiero decirles es que en los versículos anteriores,
el apóstol Pablo habla de todo esto. Es más, al final, entre el versículo 12 hacia atrás, le dice que van a venir esos engañadores que van a recibir un poder engañoso que le va a ser dado y va a engañar. Y el Señor Jesucristo dijo que engañarían, si fuere posible, algo que no va a ser así, aún a los escogidos. Pero mire lo que dice a partir del versículo 13 de 2 a los Tesalonicenses. Pero, ¿cómo empieza este pasaje? Con la palabra pero. Pablo está hablando de todo lo anterior, el inicuo, que va a haber poder engañoso, hombre de pecado, maldad, perversidad. El apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo le estaba diciendo, a pesar que estoy hablando de esto, nosotros damos gracias a Dios con respecto a ustedes, hermano, con respecto a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Por qué daban gracias? Está hablando de un panorama negro, sombrío, oscuro. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Por qué daba gracia? Porque los creyentes fuimos, somos y seremos amados por el Señor. El amor de Dios se manifestó hacia nosotros por medio de Jesucristo, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué daba gracias Pablo? Estaba hablando de un panorama sombrío, que se iba a levantar alguien, a quien llama el inicuo, y el apóstol Juan habla del misterio de iniquidad, y lo vemos en Apocalipsis desarrollado con todo su poder. ¿Por qué Pablo daba gracias? Porque nosotros habíamos sido amados y somos amados por el Señor. ¿Y cómo se manifestó ese amor? Por medio de la elección, porque Dios nos había escogido. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y cuándo sucedió esa elección? Desde el principio. Esta palabra principio es el comienzo del tiempo, antes que el tiempo comenzara, desde la eternidad. El Señor nos amó y porque nos amó, nos escogió. ¿Para qué? Para salvación, no para perdición, hermano. Pablo está hablando de un panorama sombrío, pero le da gracias a Dios porque los creyentes, los que creímos en el Señor, fuimos escogidos desde el principio de todo para salvación. ¿Y cuál fue la causa de esa elección? El amor de Dios. Y el medio que Él utilizó, ¿cuál fue? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo sabemos que el Señor nos amó? Porque Él nos eligió. ¿Cómo sabemos que Él nos escogió para salvación? Porque creímos en Él. Acá habla de fe y de santificación. ¿Qué es lo que significa? Como Él nos amó y nos eligió para salvación, la respuesta nuestra fue que creímos en Él. La evidencia que somos escogidos y amados de Dios es que creímos en el Señor Jesucristo. Y cuando creímos en el Señor Jesucristo, dice que fuimos santificados por el Espíritu. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, tomar para sí. Muchas veces le enseñé esto, hermano. Nosotros somos santos, amados del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos apartó para sí. Y está haciendo una obra preciosa y gloriosa en nosotros. ¿Cuál es esa obra? La obra de santificación en la experiencia diaria. No tenga temor, hermano. Pablo está pasando de un panorama sombrío de la manifestación del inicuo a un panorama glorioso que es los santos, los amados del Señor, los escogidos del Señor, los que tuvieron fe y creyeron en el Señor y por eso son propiedad del Señor. El versículo 14. A lo cual os llamó. ¿A qué nos llamó? A salvación. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica. ¿Y cómo nos llamó el Señor? ¿Cómo fueron llamados por Él? Por medio de la predicación del Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, hermano, de esa elección, de ese llamamiento, de esa fe, de esa santificación? Alcanzar la gloria del Señor. Y más adelante, en primera los Tesalonicenses, en la otra carta anterior, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Hermano, quiero que vea estas dos realidades.
los que se pierden, que van a ver a ese inicuo, que no solo lo van a ver, sino que van a tener que sufrir por él, que van a tener y van a ser marcados por él. Y nosotros los creyentes, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, algo que vamos a ver en este poquito tiempo que me dediqué a estudiar en el Apocalipsis y en toda la Escritura, es que los incrédulos van a ser marcados por la bestia, van a recibir una marca. Y usted sabe que en el original griego esa palabra marca significa un rasguño, pero para los creyentes del Señor siempre la palabra que se utiliza es sellados. Nosotros fuimos sellados y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Son dos palabras distintas, hermano. Marca para los incrédulos y sello, el sello del Espíritu Santo para los creyentes. Hermano, ¿y esa palabra sello sabe lo que significa? Autenticidad, propiedad. Ya somos propiedad del Señor. Es imposible que alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo y Dios dijo, esto es mío porque yo lo compré con mi sangre, pueda ser marcado por la bestia. Es una contradicción, es un error teológico creer que aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa puedan recibir una marca. Es teológicamente incorrecto, no tiene sentido, es mentira, hermano. Entonces Pablo lo que está diciendo es, nosotros fuimos amados. ¿Cómo se manifestó ese amor del Señor? Porque Él nos escogió para salvación. ¿Y cómo sabemos que somos escogidos del Señor? Porque cuando nos predicaron el Evangelio, tuvimos fe en el Señor. Creímos en el Señor. Y cuando creímos en el Señor, ¿qué es lo que sucedió? Él nos apartó para sí, nos santificó. Y ahora está llevando adelante ese proceso de santificación diaria, limpiándonos, llevándonos al arrepentimiento, transformando nuestra vida en un proceso que es diario, hermano, en toda nuestra vida. El versículo 15, mire lo que dice. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermano, miren primero a los tesalonicenses, quiero hacer rápido porque se nos van los minutos, hermano, y después nos cuesta mucho compartir este video. Primero a los tesalonicenses. Es la carta anterior de Pablo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de la segunda venida del Señor, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿se acuerda que esto ya lo vimos una vez? El mundo dirá, viene la paz, viene la seguridad, ahora sí están las cosas bien. Que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Note siempre eso. Están los que recibirán la marca de la bestia y están los sellados por el Señor. Están los que van a decir, uy, ahora paz y seguridad, se terminaron los problemas. Y estamos nosotros que estaremos esperando la venida del Señor. Porque la característica de los hijos de Dios es que esperamos la venida del Señor. Ansiamos la venida del Señor. Deseamos la venida del Señor. No amamos este mundo, amamos la venida del Señor. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no habrá escapatoria. Mas vosotros, hermanos, y nosotros, los creyentes, los amados, los escogidos del Señor, los llamados a salvación, los que tuvimos fe, los que fuimos santificados, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tiniebla, tenemos la palabra de Dios, sabemos que Él viene y cuando Él venga traerá recompensa para nosotros y nos llevará a su presencia. Porque todos vosotros, estoy en el versículo 5 del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, porque todos vosotros sois hijos de luz. No somos de las tinieblas, somos de la luz. E hijos del día,
No somos de la noche ni de las tinieblas. No, este mundo, hermano, está en oscuridad, en penumbra, en tiniebla, en una oscuridad densa, profunda, agobiante, de maldad, de perversidad, de rebelión contra Dios. Pero nosotros estamos amando, deseando, queremos agradar a Dios. Queremos ser de Él cada día más, ser llenos de su Espíritu. Esa es la condición de un verdadero hijo de Dios. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, porque somos del Señor, no durmamos como los demás. No vivamos como los demás. Limpiémonos, dejemos que el Señor nos limpie cada día más. Eso significa no dormir como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar y ser sobrio? Llevar una vida agradable al Señor. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo sé que estoy velando? ¿Cómo sé que soy sobrio? Porque mi vida refleja cada día más la luz del Señor. Mi vida refleja cada día más la presencia del Señor. Mi vida refleja una transformación diaria cada vez más creciente. Eso significa velar y ser sobrio. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, ¿se da cuenta cómo está esa dicotomía, esas dos manifestaciones? Ellos y nosotros. Ellos dirán y nosotros estaremos esperando. En Apocalipsis se llama los siervos del Señor, los hijos de Dios, y por otro lado están los moradores de la tierra. Siempre va a haber que es así. A los incrédulos se les llama los moradores de la tierra y a los creyentes se les llama hijos de Dios, amados de Dios, santos de Dios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hermano, Dios no nos puso para ira. No nos puso para recibir todo el juicio de Dios que va a derramar sobre este mundo. No nos puso para eso el Señor. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice en 2 Tesalonicenses, Él nos amó. Y porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Y porque nos escogió, nos llamó. Y cuando nos hizo ese llamamiento eficaz, por medio de la fe creímos que Él nos dio. Esa fe que Él nos dio, creímos en el Señor Jesucristo. Y cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo nos apartó para sí, nos hizo propiedad de Él. ¿Y cómo sabemos que somos propiedad de Él? Porque el Espíritu Santo nos selló. El Padre nos selló con el Espíritu Santo, marcándonos como que somos propiedad de Él. ¿Quién murió? El Señor Jesucristo, estoy en el versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Hermano, en Romanos 14 dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor, hermano, y eso nadie lo puede cambiar. Un hijo de Dios, un elegido del Señor, un creyente en el Señor, nunca recibirá la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la marca es un rasguño, es un zarpazo que dará la bestia. Pero los hijos de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire Efesios 5. Efesios 5. Vamos rápido, hermano. Efesios 5. Mire, quiero que veamos un ejemplo de sobriedad. Efesios 5, desde el versículo 7. Hablando de las cosas que se hacen en oscuridad, los impíos, los desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, Efesios 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El versículo 10, comprobando, evaluando, viendo
lo que es agradable al Señor, discerniendo, esto agrada al Señor y por eso me conduzco de esa manera, esto no agrada al Señor, por eso me despojo de estas cosas que al Señor no le agrada, porque son cosas de la oscuridad y yo quiero agradar al Señor, porque el Espíritu Santo está morando en mí, porque soy un escogido, un amado del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, prestemos atención, con diligencia cómo andéis, cómo estamos viviendo, qué fruto estamos dando. Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que viven a la luz del Señor y dan evidencia que son hijos de luz y agradan al Señor. ¿Y los necios qué hacen? Los necios viven en oscuridad, en tiniebla, aborreciendo todo lo relacionado con Dios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Leyendo la palabra, buscando del Señor, orando, llenándonos de su presencia, teniendo tiempo de intimidad con el Señor. Aquellos que tienen familia, pudiendo aprovechar el tiempo de comunión familiar, leyendo la palabra, orando juntos. Eso es redimir el tiempo, porque los días son malos. Quiero dejarle rápido, hermano, 3 versículos para que los lea en casa. En Apocalipsis 9, Apocalipsis capítulo 9, el versículo 4, dice así: cuando Dios derramó todo su juicio, comienza a derramar su juicio en esta tierra, dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermano, ¿sabe quiénes son los sellados de Dios? Los hijos del Señor, los hijos de Dios. Hermano, en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:3, comienza en el versículo 13, versículo 3, pero yo quiero leerle acerca del versículo 8. Y adoraron y la adoraron a la bestia. ¿Quién va a adorar a la bestia? Eso es lo que quiero que vea, que entienda. ¿Quién va a recibir el sello, el rasguño, la marca de la bestia? ¿Y quién va a adorar a la bestia? Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Esto es lo que yo le dije. Siempre se habla de moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores? Los incrédulos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 17, versículos 6 al 8, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, otra vez, hermano, esa palabra, moradores de la tierra, los incrédulos, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermano, mira el versículo 14 de este mismo capítulo. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermano, así seremos los que estaremos con el Señor. Somos considerados, llamados, elegidos y fieles. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor y ya vamos a estar terminando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, por medio del amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todas las cosas como Él quiere, con quien quiere y de la manera que quiere, con el fin de que seamos nosotros los creyentes, y eso habla de propósito, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de los judíos, pero no queda solo en los judíos. En el versículo 13 dice, en Él también vosotros, los gentiles, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Se acuerda lo que decía Tesalonicense? ¿Cómo sabemos que son escogidos? Porque cuando nos predicaron el Evangelio, creímos en el Señor. Él nos dio fe y creímos en el Señor. Acá vuelve a decir lo mismo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Nos pusieron una marca de propiedad, el sello del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esta palabra arras significa adelanto, garantía, compromiso y de que algo es mío y me lo voy a llevar. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, fuimos comprados por el Señor. En Primera de Pedro capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor, 1:17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿tenemos obras de luz? ¿Vivimos como hijos de luz? ¿O lo que testifica de nuestra vida son obras de las tinieblas y obras de la oscuridad? Analicemos cómo estamos viviendo y entonces no vamos a tener temor, hermano, cuando el Señor venga. Según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos y estamos buscando la ciudad celestial, que nuestro Dios venga. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, para que nosotros seamos salvos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, nosotros tenemos esperanza. No tiene que haber desesperación, no tiene que haber preocupación por los tiempos finales. Hermano, sea que seamos arrebatados con el Señor antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación, sea cual sea el momento en el que eso suceda, tenemos que descansar, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar seguros,
porque hemos recibido el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones y eso nos asegura que somos del Señor. Y este es el último versículo que voy a compartir y vamos a estar orando. Tito, la carta de Pablo a Tito. Mire cuál tiene que ser nuestro deseo, nuestra condición. Tito 2. Tito capítulo 2, desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios está disponible para todos los hombres. ¿Quiénes se van a beneficiar de esa gracia? Los escogidos, los elegidos del Señor. Aquellos que han sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esa gracia nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar, vivir como hijos de luz, despojarnos de las obras infructuosas de las tinieblas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Y mientras vivimos de esa manera, el versículo 13 dice, aguardando, esperando con confianza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, entregó su vida y nos compró a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, santificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, ¿cuál es la característica de los hijos de Dios? Que andamos en luz, que vivimos en luz, que no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no tenemos temor, ninguna marca de la bestia, nada nos podrá tocar que sea del maligno. Podremos tener tribulación, angustia, persecución. Podrán venirnos infinidad de cosas, pero el apóstol Pablo dijo que no hay tribulación, no hay persecución, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, para nuestra gloria, hermano. Esté tranquilo, aproveche bien el tiempo y espere la venida del Señor, con gozo, con alegría, que Él venga, anhele y desee y pídale al Señor, Señor, salva a todos los que vos has determinado salvar por tu gracia, Señor, y vení pronto a buscar a tu pueblo, Señor. Le animo con estas palabras y le invito a que estemos orando, dando gracias al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, porque tu palabra primeramente, Señor, me alentó a mí. Trajo aliento, seguridad, Señor, convicción a mi corazón, sabiendo, Señor, que nosotros hemos sido llamados a salvación. No nos ha puesto para ira, Señor. Aunque nos toque pasar tiempo de tribulación en este mundo, a nosotros nos has llamado, nos escogiste, nos amaste para salvación, para disfrutar la gloria eterna con el Señor. Señor, te pido que estas palabras alienten el corazón de mis hermanos y que mientras estemos en esta tierra caminando como peregrinos, podamos dar fruto de una vida de luz, de una vida que ama la venida del Señor, una vida sobria, justa, piadosa, una vida de buenos frutos, una vida celosa de buenas obras para la gloria de tu nombre. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus escogidos, de tus elegidos, de tus amados, porque los creyentes hemos sido elegidos, porque hemos sido amados por el Señor. Señor, te pido por cada uno de ellos y por todos los que creerán en ti por nuestra predicación. Ayúdanos a predicar el Evangelio para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que Dios lo bendiga, lo llene de su gracia y de su amor. Hasta pronto, que Dios lo bendiga, hermano.